Buenos días a todos. A continuación vamos a empezar con la ponencia magistral a cargo de nuestro compañero veterinario Juan Pascual. El título de la ponencia es ¿Por qué un mundo sin ganadería no sería mejor? Argumentos para una conversación. Creo que es un tema de actualidad, creo que es un tema importante que todos como veterinarios debemos promocionar en nuestras conversaciones. Juan Pascual es barcelonés, licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, MBA por el IE, el Instituto de Empresa. Comenzó haciendo clínica para pasar más tarde al sector de sanidad animal, donde ha desarrollado toda su mayor parte de vida profesional. En la actualidad, en este sector, ha ejercido y ejerce de ventas, marketing y dirección en varios países como Italia, Estados Unidos, Francia, además de España e Hispanoamérica. Es un divulgador, él está muy implicado en redes sociales con todos estos temas de defender la ganadería. Ha publicado varios artículos en diferentes blogs de ciencias y magazines culturales y demás. Sin más, Juan, cuando quieras puedes comenzar tu ponencia. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a la organización por permitirme compartir estas reflexiones sobre algo que quizás sea sorprendente, ¿no? Porque hay que justificar que un mundo sin ganadería sería peor. Una actividad noble, una actividad que da de comer a la humanidad, pues últimamente sí hay que justificarlo. Y uno de los motivos para dar esta presentación, me animé a escribir este libro, fue sobre todo el poder explicar las historias positivas, que son muchas, de la ganadería, ¿no? Hoy les voy a compartir unas cuantas, también cómo responder a algunas objeciones, porque decía la Madre Teresa de Calcuta que si cada uno barre la puerta de su casa, el mundo sería un lugar más limpio. Y yo creo que nos toca a cada uno de nosotros tener estas conversaciones. Todos nosotros nos encontramos con parientes, amigos, vecinos, que de pronto abrazan dietas sin productos animales, comienzan a pontificar de todo lo malo que escuchan. ¿Y por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cuál es la razón que nos ha traído a este punto? Vale, pues aquí tenéis una colección de titulares, no solamente de medios de todo el mundo. De hecho, me llama mucho nada menos que el Washington Post, ¿no? Dice aquí: la carne es horrible, un titular a tres columnas. Las propias Naciones Unidas han publicado tweets diciendo que la ganadería produce más gases que todo el transporte junto, lo cual es objetivamente falso. Pero bueno, evidentemente todas estas titulares, toda esta información, llega, cala, y poco a poco hay gente, una parte importante, no menor, de la población que va escuchando. Escucha estos mensajes porque la gente normal, que en principio no tiene nada contra la ganadería, contra comer carne, leche, huevos, escucha muchos más mensajes de un lado que del otro. Entonces el señor que está en su casa en Madrid o en Barcelona y que no tiene por qué saber de ganadería, no tiene otra versión, no tiene otra forma de informarse. Y esto genera un estado de opinión que a veces se queda en anécdota, pero a veces puede ser algo mucho más serio, ¿no? Aquí tienen un cuadro de la escuela flamenca del siglo XV o XVI. Este cuadro estaba expuesto en un comedor de una de las facultades de la Universidad de Cambridge. Es una escena de un carnicero que está preparando unas aves, ¿no? Varios estudiantes veganos de esta universidad se quejaron al rectorado y el rectorado quitó el cuadro, que hoy está expuesto en un museo de esa ciudad, pero no está en el comedor. ¿Es una anécdota? Puede que sea una anécdota, pero poco a poco esto va calando más allá de lo que es la simple anécdota. Aquí les presento a 4 ciudades y un alcalde. Arriba a la izquierda tienen a la ciudad de León, en el país vecino, que el ayuntamiento de aquella ciudad prohibió la carne en los menús escolares. Tuvieron que recular, una polémica enorme en Francia, pero ese fue el punto de partida, ¿no? Al lado, a la derecha, tienen también en Francia la ciudad de Grenoble, donde los menús escolares, por definición, son vegetarianos, salvo que los padres indiquen lo contrario. El 94% de los padres han firmado en contra de eso, pero el niño que su padre no firme, el niño come menú vegetariano en la escuela.
Abajo a la izquierda también tienen la ciudad de Edimburgo, donde todas las residencias, hospitales, escuelas de propiedad municipal tienen solamente menú vegetariano. La Casa Rosada, ¿no? la sede de la presidencia argentina, país cárnico casi por definición. Bueno, pues los lunes no se come carne. No sé si el presidente está exento de la norma, pero desde luego los funcionarios no comen carne. Y abajo a su derecha tienen a Eric Adams, que es el alcalde de Nueva York. Él profesa que es vegano. Todas las escuelas de Nueva York tienen el lunes sin carne y el viernes vegano. Se puede optar a otras cosas, pero es complejo, es complicado. Y a él le han sorprendido más de una vez los periodistas comiendo pescado y marisco en los restaurantes de la ciudad, pero en las escuelas, lunes sin carne y viernes menú vegano. Y no solamente a nivel político, de hecho, varias ciudades han hecho un foro, se llama C40, lo pueden consultar en Google, donde, entre otras cosas, quieren reducir la huella de carbono. Hay ciudades tan diametralmente opuestas en lo ideológico como Madrid o Barcelona, que forman parte de esta iniciativa, y una de las iniciativas que tienen es reducir de manera muy sustancial el consumo de carne. Esto lo pueden consultar cuando quieran. Y además hay otro aspecto que es también cómo las empresas privadas responden a las presiones o al miedo a las presiones de los grupos más activistas, ¿no? Aquí he puesto lo ilustrado con un avión, porque las líneas aéreas de Europa, ninguna línea de Europa permite transportar animales de experimentación. De hecho, en las universidades, aquí en las universidades de la península pues no es tan problemático porque se puede hacer transporte por carretera, pero en las Canarias pues tienen serios problemas para abastecerse de animales de experimentación. De hecho, el ejército tuvo que intervenir y llevar ratones, pero es un problema hoy por hoy europeo, pero también algunas líneas United creo que también ha prohibido el transporte de animales de experimentación. Es decir, o empezamos a explicar por qué la ganadería y la experimentación son necesarias y aportan cosas positivas, o vemos por dónde va la legislación y por dónde va la sociedad, ¿no? Así que, bueno, cada uno puede actuar como le parezca mejor. Yo opté por escribir este libro, pero no, evidentemente hay muchísimas otras fuentes de información, porque creo, no sé si dato mata relato, pero desde luego construir sobre la ciencia, construir sobre la base, creo que es importante, ¿no? ¿Y por qué un mundo sin ganadería no sería un mundo mejor? Bueno, pues voy a empezar con algo muy urbano, si quieren. Pero ¿qué es los animales de compañía? Sin ganadería no hay animales de compañía, porque perros y gatos necesitan carne o pescado para sobrevivir. Un mundo sin ganadería no sería mejor porque el ganado recicla. El 86%, y esto es un dato de la FAO, de hecho todos los datos que aporto, si no me he olvidado, están referenciados en las diapositivas, el 86% de lo que come el ganado en todo el mundo son bien pastos, bien residuos, mayoritariamente vegetales, pero también de otras industrias, que sin el ganado se desaprovecharían. Por lo tanto, una pieza clave en la economía circular. Algunos ejemplos, tenemos ahí los destilados, las harinas de pescado, las harinas de girasol, la propia soja, la soja que es tan polémica, ¿no? La soja, yo he traído aquí habas de soja y harina de soja. Entonces, las habas de soja no se utilizan en ganadería, se utiliza muy poco. Aquí hay gente que lo sabe mucho mejor que yo. Lo que se utiliza en ganadería es lo que queda una vez a esto se le ha extraído el aceite. El aceite de soja, que es el más utilizado del mundo en cocina y también mucho para biocombustible. El 40% de la cosecha americana, de la producción de aceite de soja americano, se usa para biodiesel, y lo que queda es esto. Y esto no tiene otro uso que dárselo a los cerdos o a los pollos. Por lo tanto, el ganado tiene una función recicladora de primer orden. Aquí lo podemos ver de otra manera más gráfico. Aquí a la izquierda tienen todo lo que comen los animales y si compite o no compite con la alimentación humana. Y a la derecha tienen las distintas especies animales. Entonces, como decía, el 86% no compite con la alimentación humana. Gran parte de esto se lo comen los rumiantes, tienen esa capacidad, pero también el porcino. El porcino, el 50% de lo que se come, ven estas flechas, son residuos salvados, muchos, por ejemplo, el tema de la pesca, ¿no? Pescados que no se pueden utilizar en otra cosa, la propia torta de soja que he mostrado hace un momento, e incluso de los cereales. Gran parte de los cereales que se utilizan en ganadería son cereales que no cumplen especificaciones, que no se pueden usar, no son panificables o no dan la talla para hacer cerveza, por ejemplo. Por lo tanto, también en los cereales hay una parte importante de reciclaje que, si no, de otra manera, se perdería. Si lo ilustramos, porque mucha gente dice, bueno, es que claro, los cereales en el ganado no se pueden utilizar en la alimentación humana, ¿no? Aquí, esta es la misma gráfica que la anterior, pero solamente con maíz. Y entonces aquí vemos que una parte muy pequeña del maíz se procesa como comida directamente, las tortitas, las palomitas, no hay mucho.
A una parte va a comida para animales, para cerdos y pollos, pero es que una parte casi igual de la que se utiliza para comida, esta de aquí, esta línea morada, va para biocombustible. Entonces, nos sabe mal que no se debe comer, que se utilice el cereal para dar de comer a los cerdos y no nos sabe mal que se debe comer a los coches. ¿Cuál es una situación realmente kafkiana que yo creo que muy poca gente fuera de esta sala conoce, ¿no? Pero creo que es importante transmitir para poner las cosas en su justa medida. Y luego, creo que la producción porcina hace un esfuerzo importante también para reciclar, ¿no? La alimentación líquida creo que es un punto importante de reciclaje. De hecho, me perdonarán que mencione la competencia, pero el jamón de Parma no es más que eso, es jamón que se empezó a producir para aprovechar los sueros de la región de Parma, que es donde produce el parmigiano, luego se generan muchos sueros de leche y es una forma también de reciclaje, en este caso de un producto animal y no vegetal. Otra argumentación que se da en contra de la ganadería es que el ganado utiliza mucho terreno, ¿no? Si el mundo fuese un folio, si esta pantalla fuese un folio, evidentemente 3/4 partes son mar. Hay una parte muy amplia que es tierra, pero que no es cultivable, Antártida, Sáhara, Himalaya, etcétera, no podemos obtener nada de ellos. Y las tierras agrícolas son el equivalente a una tarjeta de visita. Pero de esa tarjeta de visita solamente 1/3 es lo que son tierras cultivables. Es decir, sin el ganado, toda esta parte, tierras agrícolas, la Pampa, Monegros, la Sierra de Guadarrama, sin animales no podríamos obtener de 4 hierbajos alimentos imprescindibles y muy ricos. En el mundo no faltan cereales. Esto es un dato del Banco Mundial. Esto, en la línea amarilla, es lo que cuesta una dieta saludable por día. Una dieta saludable es una dieta que nos da todos los nutrientes que necesitamos para vivir. Aquí abajo tiene la lista de países, el coste varía por país. La media son $3, un poco más de $3. La parte azul es lo que cuesta por país la parte energética de la dieta, es decir, los tubérculos, los cereales. Y ven que de media son $0,60, ahora lo veremos con más detalle aquí. La parte energética son 50 céntimos, mientras que la parte de productos animales es bastante más cara. Y hay 2.000 millones de personas en el mundo que sufren lo que la ONU define como hambre oculta, es decir, gente que no se va a dormir con la tripa vacía, pero se van a dormir sin todos los nutrientes que necesitan. Y esas personas, estas son las personas que no se pueden, a paridad de coste, las personas que no se pueden permitir en el mundo una dieta con suficiente energía. En cuanto haya una ya es demasiado, pero en realidad en porcentaje de población no son demasiados, mientras que los que no se pueden permitir una dieta que contenga todos los minerales, vitaminas y proteínas son muchos más. Estos son 2.000 millones de personas y estos son en torno a 800. Y muchos de estos que no pueden comer cereal o tubérculos es por problemas de conflicto bélico. Entonces, el problema realmente, lo que necesita el mundo es más proteína, minerales y vitaminas, micronutrientes que llegan a partir de los productos de origen animal. Esto creo que es un dato muy relevante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué un mundo sin ganadería no sería un mundo mejor? Bueno, hay otro factor importante que es el abono, los fertilizantes. El 50% de los, y este es un dato de la FAO también, de los fertilizantes que se utilizan en el mundo son de origen animal, de estiércol. Entonces, sin animales, deberíamos aumentar en un 100% la fabricación, la construcción de plantas de síntesis química del nitrógeno, lo cual también tendría un coste en huella de carbono muy significativo y además hemos visto ahora con la guerra reciente, ¿no?, de Ucrania que muchas de esas plantas estaban en Rusia, Bielorrusia y por eso los costes de los abonos se han disparado. Además, el estiércol o sus derivados pueden dar biogás, el 10% del gas natural que se utiliza en Alemania es ya biogás, por lo tanto también tiene una vertiente ecológica que puede ser muy interesante. No cabe duda que los animales emiten. Evidentemente vivir es emitir y cuando entramos con una azada en un terreno pues estamos alterando la biodiversidad. Pero ¿cuánto emiten los animales? Este es el dato y además en esto hay que ir a las fuentes de autoridad. Las fuentes de autoridad para el tema de los gases de efecto invernadero es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, depende de la ONU y de la Organización Mundial de la Meteorología, y quien le da los datos a esta organización sobre los animales es la FAO. Es decir, la FAO es la fuente de autoridad. Este dato es de la FAO, publicado hace muy poco, ahora 4 semanas. De media, de todos los gases que se emiten de origen antropogénico en el mundo, el ganado contribuye con un 11,2%. Este es el dato clave. Y aquí están las emisiones directas e indirectas, las dos. En el transporte, por ejemplo, tanto que se compara el transporte con el ganado, las emisiones indirectas del transporte no están medidas. No se sabe cuántos son. Se sabe que el transporte de emisiones directas son el 14, pero no se sabe cuántos son las indirectas.
No todas las especies emiten igual. Es decir, es que el porcino emite un 1,3% de los gases de efecto invernadero que vienen de los animales. Europa emite muy poco. Europa emite menos del 7% de gases de efecto invernadero. Además, el sector está trabajando fuertemente para reducir esas emisiones, ¿no? Por lo tanto, cuando dice, bueno, el ganado emite, sí, el ganado emite, pero ¿cuál y dónde? Porque evidentemente no es lo mismo un sitio que otro y una manera de producir que otra. Por abordar un poco más este punto, aquí tienen, aquí en esta gráfica, es los millones de toneladas de proteína que produce Europa la Europa occidental, y estos son los millones de toneladas de proteína que produce Latinoamérica. Más o menos, ven que son la misma aproximadamente. Estas son las emisiones de Europa occidental, del ganado, que lo tienen dividido por especies, y estas son las emisiones de la América Latina, más del doble. Es decir, donde se produzca, cómo se produzca, la capacidad técnica, etcétera, que se tenga, también tiene un impacto enorme en las emisiones y el valor de esas emisiones. Evidentemente, en la India hay 300 millones de vacas que producen 2 litros de leche al día por razones culturales y además son importantes allí, pero evidentemente nosotros no tenemos responsabilidad directa, por lo menos, sobre esas emisiones. Además, cuando se habla de emisiones o de uso de tierra por parte de la ganadería, hay que tener mucho cuidado de lo que se habla, de lo que nos están hablando. Aquí tiene varias gráficas que es el uso de tierra según el tipo de alimento, ¿vale? Entonces, aquí tienen, he tomado el ejemplo del hígado, ¿vale? El hígado como una víscera que ustedes producen. Entonces, si miramos el uso de tierra en función de los kilos producidos, el hígado sale de los más altos, ¿vale? Pasa que un kilo de hígado, un kilo de piedra no emite, y un kilo de hígado sí, pero es que el kilo de piedra no nos da de comer, y el hígado sí. Cuando lo medimos por calorías, sigue siendo muy alto. Hay cambio de orden, por ejemplo, el aceite de palma baja. Bueno, lo ven aquí, lo pueden consultar en este artículo, pero cuando lo medimos por todos los nutrientes que aportan, midiendo vitaminas, minerales y proteínas, miren lo que pasa con el hígado, se va del segundo al número 26. Porque si no medimos densidad con emisiones, no estamos comparando manzanas con manzanas. Y el aceite de palma se va del último a casi el primero. Porque habría que dar muchísimo aceite de palma a una persona para que le alimentase lo que le alimenta un trozo de hígado. Suponiendo que fuesen comparables, no lo son, pero bueno, los autores toman esa medida. Si lo hacemos en la misma comparación, pero con emisiones, la misma por kilo, por calorías y por valor alimenticio, pues vemos que el hígado pasa de estar en el podio a estar prácticamente el último. Por lo tanto, es muy importante tener este tipo de argumentos cuando nos toque esas conversaciones, ¿no? En la paella del domingo con la suegra, la cuñada, que de pronto se ha optado por un nuevo sistema de vida, pues ahí es importante mucha ciencia, mucha paciencia, pero dar el mensaje. Termino con esto, lo que son los gases. Simplemente comparar algunas cosas, ¿no? Toda la carne de porcino que se come en España, más o menos los datos encontrados son como 40 kilos, aunque ahí depende si lo miden en canal o no, pero bueno, 40 kilos, cada kilo, según la FAO, en Europa Occidental son como 6 kilos de CO2. Bueno, pues son 260 kilos de CO2, insisto, emisiones directas e indirectas, todas, ahí están todas. Mientras que un vuelo de Nueva York a Londres, por pasajero y por trayecto son 900, y solamente se miden las directas, no las indirectas. Y un trayecto de 100 kilómetros en un coche de 1.000 kilómetros en un coche que gaste 4 litros a los 100 son 187 kilos de CO2, ¿vale? Esto es una publicidad de una línea aérea, ¿no? Diciendo peligro, utilizando CO2 y la palabra vaca, ¿no? Que son casi iguales en inglés. Bueno, creo que es interesante poder dar la respuesta a este tipo de publicidades, cuando menos, si no engañosas, cuando menos malintencionadas, ¿no? Además, bueno, los cerdos ya estaban aquí, esta es una pintura de Altamira, los cerdos ya llevan aquí bastante más tiempo que los coches, que los aviones y que los barcos, ¿no? Por lo tanto, también pongamos las cosas en su justa medida, porque además el IPCC, si en un terreno tenemos 200 jabalíes, sus emisiones o venados no se contabilizan como antropogénicas, si tenemos 200 cerdos de producción, sí se contabilizan como antropogénicas, aunque la cantidad emitida sea la misma. Eso es una discusión que hay entre científicos para ver eso cómo se puede corregir. Este es un estudio de la Universidad de Arizona. Si se eliminasen
la dieta, la carne, los productos animales al 100% de la dieta de los Estados Unidos, se ahorraría un 2,6% de emisión de gases de efecto invernadero, ¿vale? En ese mismo estudio se describen unos problemas nutricionales enormes por falta de calcio, de vitaminas, de minerales, etcétera, ¿no? Pero lo que es emisiones pues, realmente es algo muy, muy marginal. Siempre se contrapone, ¿no? Los animales con el medio, ¿no? Bueno, España ha aumentado mucho su cabaña porcina en los últimos años, pero es que hemos aumentado la superficie arbolada en un 35% desde el año 90. Evidentemente, una no es consecuencia de la otra, pero no son incompatibles el desarrollo pecuario con el desarrollo del medio, con el desarrollo de la producción, ¿no? Huella hídrica. Aquí tienen datos de porcino, tanto del mundo como de Italia. No solamente es lo que se bebe el cerdo, es lo que cuesta en agua hacer el pienso, etcétera. Bueno, pues esto es un dato del Instituto para el Agua de la UNESCO. El ganado viene a utilizar entre el 85-90% del agua es de lluvia, es decir, no compite por los acuíferos que utilizamos nosotros, ¿no? No solamente voy a hablar de porcino, también hay otros ganados que también son importantes, ¿no? Por ejemplo, la prevención de incendios. Estaba el otro día en Sevilla y me decían que donde hay fincas con ganado o fincas sin ganado, los incendios no tienen nada que ver, ni cantidad ni calidad, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que lo demuestran y creo que también es importante, ¿no? Un mundo sin ganadería no sería mejor porque un mundo sin ganadería nos privaría de muchos productos que nos dan los animales que no son comida. Y lo quiero ilustrar con un billete de 5 libras esterlinas. Este billete tiene grasa animal en su composición. Además, si buscan en Google verán que cuando este billete fue emitido hubo muchas protestas de los veganos diciendo, bueno, pues que no había ninguno que fuese a devolver los billetes, pero hubo muchas protestas. 24 países tienen sus monedas nacionales grasa incorporada. Parece que sirve para que no se atasquen de las máquinas contadoras. Nigeria, Hong Kong, Costa Rica, Chile, Filipinas, etcétera, tienen monedas, ¿no? Pero además de los billetes, el ganado nos da productos para muchas otras cosas, ¿no? Adhesivos, explosivos, pinturas, anticongelantes, en fin, una pléyade de productos realmente enorme que sin ellos deberíamos pues, formar o construir nuevas industrias para producirlos, ¿no? Y una parte muy importante de estos productos que los animales nos dan son las medicinas, ¿eh? Hay medicaciones realmente únicas que solamente obtenemos de los animales. Quizá lo más paradigmático sea vacunas a base de huevo, la rabia, la fiebre amarilla, la gripe, son vacunas que se sintetizan en su mayor parte a base de huevo. Del porcino tenemos válvulas cardíacas para trasplantes, bastante utilizadas, y sobre todo la heparina, la heparina, que es un anticoagulante que las personas que sufren de ictus o de problemas cardíacos utilizan. Es un medicamento que salva más de 100 millones de vidas todos los años y que al día de hoy 100% viene del ganado porcino, de la mucosa intestinal del ganado porcino. Por lo tanto, creo que es importante también poner esto en valor, porque si no comemos carne y no hay heparina, pues eso también tiene consecuencias nefastas, ¿no? para la humanidad y para el bienestar. Una de las cosas que he leído últimamente es que el ganado, sobre todo el intensivo, es responsable de las pandemias. Y claro, digo, bueno, esto no sé muy bien a qué viene, pero yo lo he visto en bastantes titulares, en bastantes artículos, desde luego en los medios más activistas. Y aquí hay que clarificar un par de cosas. Primero hay que tener memoria, la primera pandemia que el ser humano controló, que fue la de la viruela de las personas, se controló gracias a las vacas, al virus de las vacas, de ahí viene vaca, vacuna, ¿no? Entonces, bueno, la primera pandemia que el ser humano controló fue gracias a la ganadería. Pero luego las epidemias más devastadoras que ha habido en los últimos decenios, el SIDA vino por caza de primates, el ébola por caza de primates y por caza de murciélagos. Mire, yo estoy seguro que si alguien está en su casa, ¿no? En un país africano, porque es donde estas epidemias se han originado, y si puedo comprar cabezada a 2 euros, yo no me voy a cazar murciélagos. Es decir, la ganadería que nos da productos a un coste asequible preserva el medio, porque la gente no se va a cazar. La gente no va a cazar primates ni murciélagos. Donde sí es un peligro de pandemia es cuando la gente tiene los pollos y cerdos en casa, en un traspatio, mezclados sin un control veterinario, con muchas personas conviviendo con ellos. Ahí sí hay un riesgo. El riesgo en un castero, evidentemente, pero en granjas donde hay una cobertura veterinaria, etcétera, pues creo que el riesgo, de hecho lo hemos visto con la gripe aviar, se yugula de manera muy, muy rápida, ¿no? También conviene recordar que la ganadería no solamente la vivimos en países desarrollados, sino que también está muy presente en países subdesarrollados, ¿no? Y
Y ese tubérculo agusanado, esa piel de un animal, esa cáscara de huevos, etcétera, eso que nosotros no nos comemos, sirve para que millones de personas tengan un plato y hagan su matanza y tengan un plato con proteína, con nutrientes de altísima calidad a final de año, ¿no? Además de muchas zonas del planeta todavía no hay maquinaria agrícola. De hecho, cuando la peste bovina, que es la segunda enfermedad que se erradicó del planeta, que en ese caso es una enfermedad animal, el gran problema cuando llegaba no era tanto que matase a las vacas, sino que mataba la fuerza motriz para cultivar el campo. Entonces, en muchas zonas del planeta, tener fuerza motriz todavía hoy día es muy, muy importante. Por lo tanto, la ganadería contribuye también a que esas personas puedan alimentarse. Otra fuente positiva de la ganadería es la protección, en ciertos niveles, de la biodiversidad, ¿no? La piscicultura, pues desde los años 90 las capturas salvajes están estancadas y, por lo tanto, bueno, pues se protegen los mares, ¿no? Se protegen los caladeros. Comer carne, en esta gráfica lo tienen aquí, comer carne, si eliminamos todos los otros factores de poder económico, etcétera, alarga la vida, en niños menores y mayores de 5 años. Es decir, donde se come carne se vive más. Un factor de riesgo muy importante, de hecho, hay más ya de 15 sociedades médicas que desaconsejan las dietas sin productos animales porque, por ejemplo, la anemia ferropénica, 570 millones de mujeres en edad fértil en el mundo no tienen suficiente hierro. Y en los países desarrollados, el 15%. De hecho, el año pasado la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia publicó un documento alarmada por este tipo de cosas y desaconsejando este tipo de dietas. Las dietas con carne, con productos animales, se demuestra que los chavales crecen más y tienen un desarrollo, en fin, psicológico y académico mucho mejor. Y luego, algo interesante en este caso de la leche, esto lo hace el Global Burden of Disease, es un grupo de 3.600 médicos que hacen el ranking de los riesgos de cáncer, ¿no? El primero es el tabaco, el segundo es el alcohol, pero el noveno es no tomar suficiente leche o suficientes lácteos. Esto no lo habrán visto en ningún titular, ¿eh? Pero el noveno factor de riesgo de cáncer en el mundo es no tomar suficientes lácteos. Lo que sí se dice en muchos titulares es que la carne produce cáncer. Bueno, ¿qué es lo que dice la fuente de autoridad, que es la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer dependiente de la OMS? Porque una cosa es lo que dice el titular y otra es lo que dice la organización, ¿no? Entonces, lo que dice esta entidad es que si tenemos 100 personas que no comen carne procesada, porque este estudio habla solo de carne procesada, no de carne fresca, carne procesada. De 100 personas que no comen carne ninguna, 6 van a desarrollar un cáncer colorectal. Si esas 100 personas comen carne procesada, 50 gramos todos los días de su vida, entonces serán 7 las personas que van a desarrollar un cáncer colorectal. Es decir, es un factor de riesgo absoluto de un punto porcentual. Lo que pasa es que como 1 de más dividido entre 6 sale 18, muchos titulares dirán es que comer carne incrementa el riesgo de cáncer un 18%. No es así, es un punto porcentual si se comen durante toda su vida 50 gramos de carne procesada. Es lo que dice la fuente de autoridad. Hay muchos estudios que lo desmienten o lo ponen en cuestión, pero aún así, bueno, pues lo que dice es un riesgo, pues realmente creo que bajísimo. Uno de los graves problemas a los que se enfrenta el mundo, yo creo que aquí la ganadería tiene un rol muy importante, ya lo he explicado, ¿no? Con todo lo que recicla el ganado, pero bueno, el 30% de lo que compramos lo tiramos a la basura, en la alimentación se refiere, supone un 10% de las emisiones a nivel mundial, o equivalente a emisiones, y la verdad es que los productos de origen animal son los que menos se desperdician, ¿eh? De hecho, casi algo más de 2/3 partes son productos vegetales. Y de hecho, pues bueno, ven ahí que lo que es carne, cerdo, etcétera, está en torno al 10-11%. Son productos de más valor, que cuando se hace una inversión mayor la gente los aprovecha más, ¿no? Pero también un factor positivo de la ganadería, aparte de esto, es que, de hecho, en Japón y Corea ya lo están haciendo, cómo reciclar productos de restauración, ¿no? Productos, residuos urbanos, muy peligroso por temas epidemiológicos, aquí se conoce bien, pero bueno, con tratamientos térmicos, en fin, ¿por qué no? Quizá en un futuro pueda ser una vía de trabajo, ¿no? Otra cosa que nos da la ganadería son todas las fibras animales, el cuero, la lana, la seda. No sé si lo saben, pero el mayor contribuidor a los microplásticos en los mares son las fibras sintéticas, ¿eh? Cuando lavamos la ropa se desprenden fibras sintéticas que llegan al mar y eso es lo que, bueno, pues lo que es el 34% de los microplásticos mundiales, ¿no? Las fibras animales no tienen ese problema, me gusta decir que cuando nos vestimos con un producto
animal nos estamos vistiendo con energía solar, ¿no? Al fin y al cabo es así. Además, como las emisiones ya están imputadas a la carne, a la leche o a los huevos, en este caso podemos decir también que son libres de emisiones. Por lo tanto, bueno, quizá no es la parte más importante del negocio, pero creo que también es importante para defender un poco el concepto de las historias positivas que tiene la ganadería, ¿no? ¿Qué más decir en cuanto a la parte cultural, ¿no? A la parte gastronómica? Que al final, pues el ser humano se caracteriza por tener cultura y transmitirla. Entonces, tener cultura, transmitirla es importante en lo gastronómico, pero también en lo religioso. Hay muchas culturas en el mundo que utilizan los animales como un vehículo de lo que es sus creencias, ¿no? En Asia, en las bodas, en algunos otros países en los entierros, en Mongolia, al abrir un negocio se hacen aspersiones con leche de yegua, en fin, hay muchas cosas de los animales que se enraizan al ser humano más allá de lo que es la pura supervivencia o la comida, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quisiera concluir con algunos mensajes, ¿no? Mitos versus realidades, ¿no? ¿La ganadería consume recursos necesarios para los humanos? Pues no, el 86% ya hemos visto que no compite, y de lo que compite no es que falte. Precisamente, ¿no? Se utiliza para hacer biocombustible, y gran parte de esos cereales o tubérculos son también productos que no sirven o no pasan las especificaciones para productos humanos. La ganadería emite mucho, el 11,2. Evidentemente hay que seguir trabajando para emitir menos, pero no parece que sea lo más grave, y en Europa estamos por debajo del 7. ¿Comer carne produce cáncer? Ya hemos visto que no, ¿eh? Solamente un tipo de carne, la procesada, en circunstancias muy particulares, tiene un riesgo muy, muy bajo de producir este tipo de enfermedad. ¿Comer productos animales perjudica al planeta? En algunas ocasiones puede que sea así, pero hemos visto con la piscicultura, con la protección, con evitar la caza, en fin, la protección frente a incendios forestales. Hay muchos, muchos ejemplos donde la ganadería es un contribuidor nato a la biodiversidad, es un contribuidor nato a la ecología. ¿Las dietas veganas son más sanas? Pues no, hay más de 15 asociaciones médicas que se oponen a ellas. Y de hecho, las que no se oponen siempre dicen que tienes una dieta muy, muy bien planificada, ¿eh? De hecho, a bastantes famosos veganos, como Bill Clinton, son los médicos los que les aconsejan dejar de ser veganos. No conozco ningún ejemplo donde el médico aconseje dejar de ser omnívoro. Entonces, bueno, pues parece que la comunidad médica no comparte ese titular, ¿no? El consumo de carne no está de moda, ha dejado de estar de moda. En esto puede que haya algo de cierto. A mí me cuenta una de mis hijas que en la universidad mucha gente, sobre todo chicas, no, yo no luego comen de todo, pero un poco la postura, ¿no? No, yo es que no. Luego los consumos no bajan. De hecho, tengo un dato de Francia de hace un par de años, el consumo sigue estando estable, las previsiones de la Unión Europea son bastante estables. Sí que hay un cambio en tipo de proteína animal, ¿no? Puede más pollo, menos carne roja, pero la cantidad total no es que cambie demasiado. De hecho, la población vegana, las encuestas que hay en España y en Francia, indican que son un 0,3% de la población, y de hecho el 50% reconoce saltarse la dieta. Por lo tanto, bueno, han tenido un gran éxito mediático, lo tienen, pero creo que nosotros tenemos más argumentos y, bueno, pues quizás sea momento de salir del armario, ¿no? En cierta manera. El último mito es no comiendo productos animales, no mato y no maltrato. Tampoco es cierto, es que las premisas no son ciertas. O sea, el ecologismo, el mal entendido ecologismo, el veganismo se basa en que no comiendo animales, mato menos animales, cuido el planeta y cuido mi salud. Las tres premisas son falsas. Vamos a ver, según qué comamos, si me como un animal de caza o un animal, un cerdo de montanera que no haya comido pienso, sacrifico ese animal y he matado un animal. Si esa proteína, esos minerales los obtengo de vegetales, tengo que cultivar una superficie importante, y en ese cultivo van a morir muchos animales. Madrigueras que se destrozan con la roturación, insecticidas que van a utilizarse para tener la mies. Por ejemplo, un problema que hay en España con el aguilucho cenizo, es una rapaz que anida cuando ya el cereal está maduro, y muchas veces las máquinas cosechadoras aplastan los nidos, ¿no? Por lo tanto, un plato vegano no es un plato libre de muerte animal, ¿eh? Y luego el plato carnívoro, pues depende de qué contenga, pero puede tener más muerte animal un plato vegano que un plato carnívoro. Y bueno, todo esto y bastantes más cosas las he puesto en este libro, que bueno, quizá pueda ser de referencia a alguien que tenga curiosidad para un poco lo que decía al principio, ¿no? Formarse, para poder tener una conversación con datos científicos. Tiene el libro más de 400 referencias. Luego, bueno, me han dicho de la editorial, han traído unos ejemplares, y si a alguno le interesa, pues estaré encantado de estar con ustedes. Pero para mí lo importante no es tanto qué instrumento se utilice para formarse, ¿no? Lo importante es que nos formemos y que podamos tener estas conversaciones con paciencia
pero con conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu exposición. Creo que a mí lo que más me ha gustado, pero también creo que tenemos una deficiencia, es de gente como Juan que divulgue estas cosas, que las estudie. Creo que el sector, a los veterinarios, yo soy veterinario, pero a todo el sector lo que nos falta es nos ha faltado y nos falta mucha comunicación. Entonces, Juan, te animo a que sigas con este trabajo. También os animo a que leáis el libro. Yo lo he leído. Es un libro donde hay muchísimos datos, muchísimos datos. Ha hecho una pequeñísima exposición de todo lo que está en el libro. Porque yo creo que hay muchos argumentos después cuando tenemos las reuniones familiares con los amigos, que es otra de las cosas que yo desde hace tiempo también lo hago. Al final casi siempre terminar discutiendo, pero bueno, creo que nosotros somos los principales interesados de defendernos tanto del tema personal, porque hay veces que en nuestro sector parece que somos criminales, y entonces yo creo que es una parte importante que tenemos que hacer. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Ahí hay más personas. Miguel Ángel. Juan, lo primero, felicitarte por la exposición. Gracias. Y darte las gracias por un libro que creo que nos viene fenomenal al sector. Me recordaba a la obra de los Rowling, de Factfulness, ¿no? Donde nos permite obtener argumentos para interpretar mediante datos objetivos según qué hechos que están dentro del ideario popular, ¿no? ¿Qué crees que deberíamos de hacer o en qué línea deberíamos de trabajar para fomentar la divulgación de este tipo de cosas, incluso para meter esta línea dentro por ejemplo, de Bruselas, ¿no? Donde otros lobbies tienen más influencia? Y también una pregunta un poco más, ¿crees que tenemos esperanza? Quiero decir, ¿crees que con lo polarizada que hoy en día está la sociedad, donde hay más supporter que personas que atienden a este tipo de cosas, ¿crees que tenemos esperanzas de ganar esta batalla? Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, yo creo que tenemos esperanza, por eso estoy aquí, ¿no? Porque creo que hay esperanza, creo que es importante. La inmensa mayoría de la gente no está contra la ganadería, la gente quiere comer carne y no ve que tomarse un vaso de leche sea un crimen, pero solo oye mensajes de un lado, ¿no? Entonces, yo quiero decir, el que está convencido yo no le voy a convencer, ni le quiero convencer, pero el que está ahí en medio solo oye un mensaje, creo que es importante dar argumentos. Hay muchos padres que sufren porque sus hijos han hecho veganos y les ven empeorar el estado de salud, es decir, no es un tema menor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo, es decir, no va a venir ninguna estructura o ningún plan de marketing maravilloso que va a cambiar las cosas, no. Tenemos que ser nosotros, redes sociales, la vecina, el amigo, no quedarnos callados. Hacemos cosas muy buenas, hacéis cosas muy buenas. Hacéis cosas muy buenas y lo tenéis que decir, con mucho orgullo y lo di. ¿No? Hay que salir del armario y contar lo que hacemos bien y que además aporta. Que tiene problemas, ¿qué industria no tiene problemas? ¿Qué sector no tiene cosas que se le puede achacar, ¿no? Pero yo creo que tenemos unas historias buenísimas que contar, pero las tenemos que contar cada uno de nosotros. No va a venir nadie fuera a contarlas. Y si las contamos y poco a poco gana atracción, la clase política va a prestar oídos a eso. La clase política responde contra la ganadería. Por ejemplo, Irlanda, el gobierno irlandés que se plantea sacrificar 200.000 vacas lecheras por el tema del cambio climático, porque si le da más votos en Dublín que en el campo, pues ya les interesa. Y no es un tema de colores, no, es un tema de que, pero nosotros de aquí, no sé, yo siempre digo, los cristianos eran menos cuando empezaron, ¿no? Y mira dónde han llegado. O sea, yo creo que es cada uno de nosotros hacer la labor. Ahí hay otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Gracias, Juan, no solo por la magnífica charla, sino por la divulgación que ya llevas tiempo haciendo en algunas redes sociales, incluso a veces territorios tan duros como Twitter, ¿no? Yo soy un fan de esos hilos que tú ya llevas un tiempo, ¿no?
explicando. Yo quería preguntarte precisamente por eso. ¿Cuál es tu experiencia ahí? Porque muchas veces el sector pues, ha venido comunicando de cierta manera, más para consumo propio, por así decirlo, que para afuera. Twitter es una red, no me sale llamarlo X, lo siento, Twitter pues es una red, digamos, que es, bueno, pues es un territorio muy difícil a veces. Entonces, me gustaría comentaros un poco cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la comunicación ahí, lo que das, lo que recibes, lo que ves, porque evidentemente tenemos que acercarnos a ellos. Ahí se discuten cosas, ahí se crea opinión en cierto grado. Si puedes comentarnos un poco, por favor. Sí, bueno, esto es un hobby, hay gente que ve Netflix, yo me dedico a hacer hilos de Twitter, ¿no? Cada uno tiene sus rarezas. Mi experiencia es que la verdad es que te sientes solo, porque la otra parte está muy organizados, entonces tú das datos, yo procuro no discutir, algunas veces no cumplo mi propia norma, pero sí, de pronto te vienen 30 tíos con insultos, con tal, están muy bien coordinados, y de este lado no, ¿no? De este lado pues hay algunas personas, gente con un nivel científico mucho mejor que el mío, que sí que responden y tal, pero claro, las emociones son muy fáciles de mover, ¿no? Un titular del Washington Post, ¿no? La carne es horrible. Explicar que no es horrible pues ya te lleva más tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que cada uno de nosotros, insisto, cada uno de nosotros, ¿no? Porque además las asociaciones hacen una labor fenomenal e imprescindible, pero son parte, ¿no? del sector. Entonces, yo creo que cuando, no sé, hace unos meses el futbolista Haaland dijo que él se comía medio corazón de ternera al día, ¿no? Así está el tío de tocho, ¿no? Y mete goles y tal. Bueno, pues eso es lo que nos hace más falta, ¿no? Gente, sí, con un halo científico y aparecer en medios que no sean solamente los nuestros. Hay que escribir columnas en El País, en el ABC, en el Washington Post, pero eso es difícil, ¿no? Entonces hay que seguir insistiendo, cada uno con sus relaciones, pues ir abriendo camino, abriendo cuña. No es fácil, pero bueno, vale la pena. ¿Hay otra pregunta? Sí. Ya llega el micrófono, ya está ahí. Muchas gracias. En realidad es un poco incidir en lo que decía Carlos y en lo que acaba de decir ahora, que al final, no sé, digamos que hay una parte de la población que consume carne y que lo que busca es tener, digamos que, una motivación o una justificación de que come carne, y esa gente no la tienes que convencer, digamos, necesita estos datos para sentirse bien, digamos, pero estamos trabajando con lo que sería el futuro, que ahí estamos trabajando más con emociones que con datos. Y yo no sé, me gustaría que valorases hasta qué punto a esa población le vale el que yo le dé datos como los que tú presentas, o le vale que Alcaraz salga diciendo que le encantan los productos porcinos de determinada marca, o Haaland salga con eso. Yo creo que el trabajo es más de emociones y más de que vean, las referencias han cambiado mucho y los mecanismos de información, y yo creo que, no sé, me gustaría que valorases eso, el cómo se puede entrar a esa población que en realidad lo que funciona es a base de cortos de YouTube o de saltos de Twitter. Sí, quizás nos haga falta mejor comunicación en esas redes, ¿no? En Instagram, en TikTok. A mí me gustaría, creo que estas historias son buenísimas. Yo creo que a la gente le encantaría saber que, pues eso, que las vacas, el 95% de lo que se come la vaca, son cosas que de otra manera se tirarían, ¿no? Entonces, pero claro, eso, yo no tengo tiempo de hacer vídeos TikTok, ya me gustaría, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo. Yo creo que al final la gente, siempre hay alguien que escucha, siempre hay gente que presta atención a los argumentos sólidos. Los veganos son el 0,3% de la población en España. Son una minoría exigua, el 84% lo deja en menos de 2 años. Entonces, sí que hay una pose, sí que hay pero en realidad es un movimiento muy, muy frágil. Somos muchísimos más nosotros y nuestras historias son mucho mejores. No solamente desde el punto de vista práctico y ecológico, también desde el punto de vista moral. Esto es una parte que también toco bastante en el libro, porque es una parte, creo que, de hecho ellos se autodenominan ethical vegans, ¿no? Es decir, veganos éticos. De ético el veganismo no tiene nada, pero eso daría lugar para otra charla. Juan, felicidades por la charla, porque Gracias. Me ha parecido fascinante. No sé si estás de acuerdo que aquí lo que falta es revelar información veraz, porque igual que mis alumnos creen que una vaca contamina mucho más que una central nuclear, o que siguen sin entender, por ejemplo, que un coche eléctrico consume electricidad generada
mediante elementos térmicos en su mayoría y que son el 70% de las emisiones. Entonces siguen imbuyéndose de una falsa ética, como decías tú. Bueno, no como carne y soy mejor persona, conduzco un coche eléctrico y contamino menos. Bueno, pues ya creo que es hora de que pongamos los equivalentes que cuesta en emisiones una dieta vegana o un coche eléctrico. Todo esto creo que debería de estructurarse de una vez una buena red de información y por eso te felicito, porque creo que hace falta gente como tú que de verdad dé datos objetivos y que de una vez pues quite toda esa falsa ética y toda esa falsa moralidad, que es lo que hace que pues bueno, muchos de mis alumnos dicen que soy un cromañón porque como carne. Y digo, bueno, pues gracias a un cromañón tú tienes el cerebro que tienes. Si no, pues seguirías en bípede andando con las manos. Pero bueno. Sí. No, muchas gracias. Yo creo, sí, hombre, lo que sí ha hecho mucho daño en este sentido fue, por ejemplo, ha sido algunos documentales de Netflix, ¿no? Cowspiracy, Seaspiracy. Yo creo que si fuéramos capaces, el sector, no necesariamente el español solo, ¿no?, sino a lo mejor a nivel europeo, de hacer un documental, ¿no?, en esa línea, pues yo creo que eso podría tener un documental de 1 hora, con visibilidad en Netflix o en canales de este tipo, ¿no?, Amazon, etcétera. Pero no es fácil, necesitas recursos, necesitas tiempo, necesitas saber, necesitas que estos canales te dejen entrar, porque muchos de ellos están dirigidos por gente con unas ideologías muy fuertes. Pero bueno, insisto, es que esto fácil no es, pero es que estamos perdiendo el partido. Entonces yo creo que hay que, cada uno, en la medida de lo posible. Yo empecé en Twitter sin seguidores, y hoy tengo algunos. Bueno, pues hay que empezar así y ya está. ¿No? Si esto no es fácil, pero bueno, yo creo que vale la pena. A la pregunta de antes, ¿no? Yo creo que vale la pena. ¿Alguna pregunta más? Allí hay una persona. Sí, buenos días. Muchas gracias por la charla y perdón por la voz, pero espero hacerme entender. A ver, aquí hay 2 cuestiones que nos han tocado y me parecen muy interesantes. Una, los futuros veterinarios en este país, no sé lo que está pasando en el resto de la Unión Europea, son veganos mayoritariamente. Es decir, ¿quién va a defender al sector ganadero si los veterinarios que van a ocupar puestos de decisión, incluso a nivel administrativo, ese es el problema además, porque son los que van a legislar o a aplicar la legislación, son veganos? Eso por un lado, el tema de las facultades de veterinaria y los estudiantes. ¿Vale? Y luego, por otro lado, está la parte también de la educación. Si nuestros hijos reciben una educación en la que se habla de que la producción ganadera intensiva está generando un problema medioambiental muy grande, pues ahí también hablamos del futuro, los futuros consumidores. Son 2 temas que me parecen preocupantes. Y luego el último, y ya con esto termino, es cuáles son los lobbies, los grupos de presión o cuáles son los intereses ocultos que son los que están financiando esos movimientos animalistas. Porque tienen muchos medios, mucho tiempo y muchos medios. Sí, buenas reflexiones. El tema de la universidad es verdad. Yo tengo el dato en Francia. En Francia también, como decía antes, el 0,3% de veganos en la población media, en las facultades de veterinaria son el 15%. Y otro día me comentaba un profesor de una facultad de aquí que un alumno le dijo que él estaba estudiando veterinaria para acabar con la ganadería. Como se llega director general de Sanidad, lo tenemos chungo. Entonces, eso es un tema muy importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí seguro que hay profesores o gente que tiene contactos en la facultad. Demos esta charla en la facultad, tengamos debates en las facultades. En las escuelas lo mismo. Una cosa que me decidió a escribir esto fue que en los manuales de mis chavales empecé a ver cosas de este tipo, ¿no? Digo, no, esto hay que dar la otra versión. Entonces, aquí ir a hablar con el profesor, aquí ir a hablar con el ministerio. En cuanto a lobbies de poder, yo no soy muy conspiranoico. Sé que David Moscovich, que fue uno de los fundadores de Facebook, es una persona multimillonaria. Él es vegano, él cree en esto y él financia muchos en Francia. En Francia está bastante claro de dónde viene la financiación y hay parte que es de fuera, pero yo la veo más en general ideológica que por intereses, por carnes alternativas o tal. Puede haber algo de eso, pero esa es mi impresión o lo que yo he constatado hasta ahora. Creo que hay que cortar, ¿no? Me dicen por allí. Bueno. Muchas gracias. Cualquier cosa, nos vemos ahora en el hall. Gracias. Vale. Gracias, Juan. Y os animo también, porque él no ha tratado otra parte que sale en el libro, que es todo el tema filosófico y moral, ético de todo este tema, ¿no? Porque a mí me ha impresionado, la verdad, la catadura moral que tienen los que la defienden, ¿eh? Es impresionante lo que pone. Muchas gracias a todos.